Hola, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pati, ¿cómo estamos? Buenas noches. Alejandro, qué gusto saludarte. Pati, Eli Aguilar, Araceli, maestra Pati Zambrano, ¿cómo estamos? Georgette, buenas noches. Rocío, Marinita, Beatriz Morales, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todos los que se bautizaron no dejen de estar orando en lenguas, que eso edifica. Eso edifica para poderse limpiar de todas las cosas que Dios sabe que tenemos que limpiarnos. Y Él conoce nuestros caminos para que sigamos nosotros siendo limpiados, perfeccionados, establecidos, afirmados por el Señor, ¿sí? Ya, qué gusto, Eli. Sí, cierto. Te bautizaste también, Eli. Buenas noches, Eli, qué gusto, la hija de Ángeles. Sí, ya tuve el gusto de conocerte, igual a Manuel y su esposa, la familia Arriaga. Buenas noches. Piolina 135. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Berta. Hola Ángeles, qué gusto saludarte. Linda, buenas noches. Una gran bendición de Dios, el bautismo en el Espíritu. A Cristo la gloria. Sí. Carlos Lucero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues vamos a orar, mis hermanos. ¿Sí? Buenas noches. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios único, santo y verdadero, a ti, mi Dios omnipotente, te damos gracias por mostrarnos tus misterios, tu grandeza. Danos, Señor, danos, Padre, te lo rogamos, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a que tú has enviado, Padre. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por lo que nos das en esta noche. Gracias por mostrarnos tus propósitos y tus planes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verónica, ¿qué tal? Miriam, qué gusto saludarte. Ara, Janet, qué gusto, ¿cómo estamos? Saludos a tus papis también, que a lo mejor están ahí también escuchando la palabra. Juanito, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues mis hermanos, por algún motivo dejamos el tema inconcluso de lo del trono blanco. Entonces, vamos a volver a retomarlo para terminarlo, porque si no, va a quedar inconcluso. Y bueno, ¿qué hay del trono blanco? Se nos vinieron varias fechas, temas importantes de los cuales no hablamos del trono blanco. Entonces simplemente vamos primero a hacer una especie de resumen ahorita rápidamente para tener un recordatorio, ¿no? Existen dos juicios en la Biblia. Uno se llama el tribunal de Cristo, que finalmente es un juicio, y otro se llama el juicio del trono blanco, ¿sí? Entonces, el juicio del trono blanco, ese viene y aparece después del milenio, después es el final de lo que es el universo, de todo lo que existe aquí en materia, porque después continúa la eternidad, ¿no? Pero entonces la iglesia, nosotros como iglesia sabemos que vamos a pasar un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, y nos los menciona el apóstol Pedro, nos los menciona en Primera de Pedro, cuando escribió en Primera de Pedro, aquí en Primera de Pedro 4,
4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y nosotros, ¿sí? Nosotros somos la casa de Dios. Recuerda que tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos, de su carne, y somos el templo de Dios aquí en la tierra. Entonces nosotros somos la casa de Dios, somos la iglesia de Dios, ¿sí? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces aquí está el punto. ¿Cuál va a ser el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, nosotros como iglesia vamos a tener un juicio. Nosotros hemos puesto, de acuerdo con lo que nos ha revelado el Señor, nos muestra en Apocalipsis que cuando inicie la tribulación, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes y ahí tendremos ese juicio, es decir, ese tribunal de Cristo. Entonces ahí va a dar inicio un parteaguas donde queda establecido que aquel que alcance corona, es decir, que se purificó y que tiene esa esperanza, porque aquel que tiene esa esperanza de saber que el propósito es ir al cielo, se va limpiando de todo pecado, va pidiendo apoyo al Señor para que nos vaya limpiando de todo pecado. ¿Qué tal, Nesvera? ¿Cómo estamos? Manuel Cepeda, ¿cómo estamos, Manuel? Buenas noches. También un recién bautizado en el Espíritu. Qué gran bendición. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos puesto nuestra convicción de la siguiente manera, porque para nosotros también es como una doctrina. Nosotros estamos creyendo que el arrebatamiento es el parteaguas del inicio de la tribulación aquí en la tierra. Recuerda que hay una tribulación y una gran tribulación, y cuando venga ese arrebatamiento, en ese momento será celebrado el juicio, porque todo aquel que alcance corona, o sea, la santidad completa, se podrá ir al cielo, porque sin santidad no podremos ver al Señor. Mira, aquí lo dice en el libro de Hebreos, ¿sí? En Hebreos 12 nos dice la palabra, dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. El Señor es santo y el Señor, tú cuando oras a Dios, cuando tú estás orando, tú tienes que usar el nombre de Jesús, porque le estás presentando ante Dios la ofrenda agradable al Padre, y nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda agradable, es su Hijo en el cual tiene complacencia. Y cuando tú alcances la santidad que nos está preparada para que la alcancemos, esa santidad y esa fe que va a ser probada, entonces tú y yo también seremos esa ofrenda agradable al Señor, puesta en Cristo por la obra que está haciendo en nosotros el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo ama a su iglesia y la está limpiando. Mira, aquí en el libro de Efesios 5, en Efesios 5 vemos la obra que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Aquí, ve aquí al libro de Efesios, en Efesios 5, nos dice, Efesios 5:25, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Y para qué se entregó por sí mismo, por su iglesia? Nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Para santificarla. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Santificándonos.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿cómo te purifica el Señor? El Señor te purifica a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la meta de nuestro Señor Jesucristo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso hay un tribunal de Cristo, como nos dice en 2 de Corintios 5, ¿sí? Que dice aquí, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga por esa iglesia pura y sin mancha, solamente se van a ir aquellos que alcancen la santidad. Por eso tú y yo debemos estar siempre orando, creciendo en la palabra, para que terminemos con nuestro pecado, acabemos con todo lo que es tinieblas en nosotros, y nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches. Entonces, a medida que nosotros nos vamos santificando, lo estamos haciendo para que en ese tribunal del que estamos hablando nos vayamos con el Señor. ¿Y qué va a suceder con aquel que no se va? Entonces, ese que no se va a quedar en las tinieblas de afuera, de las cuales las menciona muchas veces el Señor. Verónica, Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, en Mateo 25 nos dice el Señor que aquí estamos todos los cristianos, ¿sí? Todos los cristianos, y dice, el Señor lo dice en esta parábola. En esta parábola dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, es decir, todos los cristianos, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿sí? Todas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, porque ahorita, por decir algo, somos como la novia de Cristo. El Señor está preparando a la iglesia para tener una comunión con su iglesia, ¿sí? Y se celebren las bodas del Cordero, de las cuales también es otro tema que se puede hablar mucho de él. Entonces, recuerda que entonces salieron a recibir al esposo. Pero recuerda una cosa, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, si tú eres una virgen sensata o un cristiano sensato, estás tomando, ahorita en este momento eres un cristiano sensato, porque estás tomando aceite en tu vasija. Es decir, aquí estás recibiendo, en tu corazón estás recibiendo la palabra de Dios, estás tomando aceite en tu vasija juntamente con tu lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. Aquí estás recibiendo el alimento espiritual, y ese alimento, como decíamos ayer en la prédica, la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios va cumpliendo lo que Dios prometió, que dijo: van a venir días en el que estableceré un nuevo pacto con Israel, no como el que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en el pacto. Y ese pacto que haré en aquellos días, dice, escribiré la palabra en sus espíritus, y haré que pondré la palabra de ellos en sus mentes. Va a subir a la mente y va a llegar primero al espíritu. Entonces, fíjate, aquí en el versículo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero vuélvelo a leer, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿sí? Y dice en el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salir a recibirle, ¿sí?
Quiere decir, ¿qué quiere decir en esta parábola el Señor? Que tardándose el esposo, cabecearon las 10, es decir, estos 10 cristianos ya dejaron el cuerpo. Como a ti te puede tocar el arrebatamiento estando en el cuerpo o estando sin el cuerpo. Es decir, piensa en todos los cristianos que murieron hace 20 años, hace 30 años, hace 200 años, hace 300 años, hace 1000 años, ¿sí? Los que murieron en el año 100, en el año 200, todos ellos ya durmieron, ellos están durmiendo. ¿Qué tal, Doño? ¿Cómo estamos? También Galvez, me imagino que debe ser Berta o algo así, ¿no? Entonces, mira, aquí dice claramente que todos los cristianos vamos a ir al tribunal de Cristo, estemos en el cuerpo o sin el cuerpo. En esta parábola nos habla el Señor de 10 vírgenes, y te puede hacer la pregunta, ¿por qué no nos habla de 12 si siempre el Señor habló de 12, ¿no? Pues porque 2 están en el cuerpo, ¿sí? El uno será tomado y el otro será dejado, dice el Señor Jesucristo. Ahí sí están en el cuerpo, pero estos 10, que es el mayor volumen de personas, porque el tiempo aquí en la tierra es corto, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el tiempo aquí en la tierra es como una neblina, ¿no? O sea, la neblina tú la ves en la mañana, el sol empieza a calentar y al ratito ya no hay neblina. Entonces, la vida aquí en la tierra la compara la palabra de Dios como una neblina, es algo pasajero, es decir, vives un tiempo. Tú piensas cuánta gente ha pasado por este mundo, ¿no? Y que ya murió, ¿no? Familiares tuyos inclusive que dices, yo en mi caso recuerdo a mi abuelo y no sé qué, me trae muchos recuerdos mis abuelos y mis papás. Mi abuelo que nació en 1903 y luego me pongo a pensar que cuando yo nací él tenía 50 años y lo vi fallecer a los 77, entonces estaba yo de 27 años, una cosa así. Entonces me trae muchos recuerdos de que lo conocí, a mi abuelita igual, me refiero, que pasaron por aquí y los recuerdas que pues vivieron en este mundo con aflicciones y con todo, ¿no? Entonces todos los que estamos en este mundo es pasajero el tiempo que estamos aquí en el cuerpo, ¿sí? Por consiguiente, un cristiano que recibe a Cristo como Señor y Salvador, mientras esté en el cuerpo, debe preocuparse por santificarse. Y tú dirás, bueno, si el Señor también nos va a juzgar fuera del cuerpo, ¿por qué no nos sigue perfeccionando sin el cuerpo? Porque en el cuerpo está el pecado, mis hermanos. Y entonces tu reto es contra tu propio pecado, es decir, el pecado que vienes cargando en este cuerpo. Entonces tú tienes que terminar, porque seremos juzgados mientras estuvimos en el cuerpo, lo acabamos de leer en 2 Corintios 5. Entonces, todos los cristianos estén en el cuerpo o sin el cuerpo, vamos a ir al tribunal de Cristo. Por eso nos dice aquí en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes y no 12 vírgenes, porque las 10 cabecearon y se durmieron, ¿sí? Y además es maravilloso saber que el día que tú dejes el cuerpo, te vas a dormir, amén. Te vas a dormir como le sucedió a Lázaro. Lázaro, fíjate, una de las cosas impresionantes. Mira, vamos aquí a Lucas 16. Sí, 16, 19. Lucas 16, 19 nos habla de dos personas, ¿sí? De las cuales uno recibió a Cristo y otro no recibió a Cristo. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿sí? Es una persona rica, ¿sí?, que se vestía muy bien aquí en la tierra, y esta historia que nos da el Señor Jesucristo, o esta parábola, porque poder decir que verdaderamente es una historia verdadera, lo que te está diciendo el Señor es que si no recibes a Cristo como Señor y Salvador, te vas al Hades.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice en el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, aquí nomás está hablando de una persona rica que se vestía de lino fino y un hombre pobre, ¿sí? Un mendigo que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico lleno de llagas, o sea, sufriendo, ¿sí? Dice en el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre pobre anhelaba ser como el rico, ¿no? Que tener comida como lo estaba teniendo el otro. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, pues sí, porque le daban, él dejaba que le lamieran las llagas los perros porque sentía consolación, ¿no? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay un parteaguas de la parábola que el Señor Jesucristo nos está dando aquí. Dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Significa que era un cristiano, ¿sí? Y murió también el rico, y el rico fue sepultado porque él no recibió a Cristo. Y en el Hades, dice, es decir, en el infierno, dice, y en el Hades alzó sus ojos, ¿sí? Y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, este hombre rico. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que estaba sufriendo el hombre rico, ¿sí? Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, ¿sí? Y entonces cuando tú y yo, los cristianos, estamos teniendo sufrimiento, aquí nos tenemos que ver que aquí en la tierra recibiremos sufrimiento porque Dios nos está perfeccionando a través de las pruebas, pero si tú eres obediente saldrás rápido de todas las pruebas. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, ¿no? Es decir, ahora sí, este hombre rico estaba totalmente convencido de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Como dice el hermano Wayne, si hay un lugar de arrepentidos, es el infierno. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos, o sea, tienen toda la palabra de Dios, oigan la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dijo, no, Padre Abraham. Fíjate, le decía Padre Abraham, quiere decir que era un judío este hombre rico. Y él no había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir? Que si era un hijo, aquí no está diciendo el Señor Jesucristo, no está diciendo que el pueblo judío, por no haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, se están yendo al Hades. Se están yendo al Hades. Pero entonces, cuando vemos en la palabra de Dios que Dios va a salvar a todos, quiere decir que el Señor, estén en el cuerpo o sin el cuerpo, los va a salvar. Para Dios no hay nada imposible, es decir, aunque no estén en el cuerpo ya, los va a salvar, ¿sí? Pero estamos hablando de los que están en el Hades. Cuando estamos hablando de las 10 vírgenes, estamos hablando de 10 cristianos, donde 5 fueron sensatos y 5 insensatos, ¿sí? Y entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirían. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos, ¿sí? Entonces fíjate, ya había muerto el hombre rico y Lázaro. Ahora,
aquí lo que tú y yo debemos de ver, una cosa. En esta historia que el Señor Jesucristo nos da, o historia o parábola, o sea yo pienso que es una parábola. Yo definitivamente la considero una parábola porque nos habla de una gran verdad escondida aquí, porque no dice los que recibieron a Cristo ni nada por el estilo. Pero te hago una pregunta. ¿Te fijas que en ningún momento Lázaro habló? Todo el diálogo fue entre el hombre rico y el padre Abraham, ¿sí? Y Abraham está durmiendo también. Por eso digo que es una parábola, porque Abraham está durmiendo. Pero también, entonces, ¿qué quiere decir? Que este no habló en ningún momento. No habló en ningún momento Lázaro. Quiere decir que estaba dormido, ¿sí? Y quiere decir que el hombre rico, el que no recibió a Cristo, estaba atormentado en el Hades, ¿sí? Ahora, cuando le dice Padre Abraham, es que los únicos que llaman Padre Abraham, fuera de los cristianos, porque para nosotros también es nuestro Padre Abraham, un gentil no le llama Padre Abraham, pero el pueblo judío sí le llama Padre Abraham, por consiguiente era un judío, ¿sí? Entonces mira, aquí en el libro de Mateo 10, a ver, déjame ver si no me equivoco, ¿sí? Dice, bueno, hay una parte donde dice los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ¿sí? Porque vendrán de oriente y de occidente, y los hijos del reino, ¿sí? Dice Mateo 8, fíjate. Es cuando, esta historia es cuando Dios se maravilla de un hombre, de un centurión, ¿sí? Donde le dice que encuentra tanta fe en él que dice, nunca había escuchado, dice en el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, en mi pueblo, he hallado tanta fe, ¿sí? Y en el versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús yo declaro que tú y yo somos de esos que venimos de oriente y de occidente, y que estaremos allá en el cielo con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿sí? Dice, mas los hijos del reino, que es el pueblo de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿eh? Entonces piensa también cuánto judío ha muerto. Aquí vemos en la historia de Lázaro y el hombre rico, que el hombre rico era un judío. Era un judío que estaba en el Hades, estaba en el infierno, y lo va a salvar el Señor. Eso significa que entonces, como hemos estudiado, el pueblo judío, junto con mucha gente que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, van a ser llevados a la gran tribulación, ¿sí? Ahora, recordemos entonces, dos juicios estamos hablando. El tribunal de Cristo, ese tribunal de Cristo, ¿para quién va a ser? Para la casa de Dios, es decir, para los cristianos. Y vemos en la parábola de las 10 vírgenes que solamente son 10, porque 2 siguen en el cuerpo, es lo que nos quiere mostrar en esta parábola el Señor Jesucristo. Y de esas 10, que todas son cristianas, o esos 10 son cristianos, 5 fueron sensatos y 5 fueron insensatos mientras estuvieron en el cuerpo. 5 fueron sensatos y 5 insensatos mientras estuvieron en el cuerpo. ¿Qué hicieron los sensatos? Tomaron el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, y lo pusieron aquí en sus lámparas, ¿sí?
porque sus lámparas no se apagaron. Aquí Mateo, en Mateo 25 dice, Mateo 25:4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Tú eres una vasija de la cual te estás llenando ahorita de la palabra de Dios, y esta palabra actúa y te transforma, te santifica y va haciendo una obra en ti. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿sí? Las insensatas, tomando sus lámparas, que es la palabra de Dios, no tomaron aceite, no tomaron consigo aceite, es decir, tuvieron la Biblia guardada en el librero, pues no se congregaron, no se conectaron, simplemente dijeron yo soy salvo, y sí van a ser salvos, sí van a ser salvos, pero se quedan a la tribulación. En la tribulación también serán las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso en Mateo 25:14 el Señor nos habla de 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Cada quien conforme a su capacidad. El que le dieron 5 talentos, Dios le trajo, ese siervo le trajo otros 5 al Señor. Y cuando vino el tribunal de Cristo, ese tribunal, cuando dice que Él regresa a hacer cuentas, el Señor regresa a hacer cuentas. Mira, aquí, no sé, el Señor aquí nos ha detenido mucho tiempo. Yo estaba haciendo nomás un resumen para entrar. Dice 25:14, porque el reino de los cielos, Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y hasta ya le dije que entregó 5, 2 y 1, ¿no? Y entonces dice en el versículo 19, después de mucho tiempo, o sea, está diciendo el Señor, después, a lo mejor tú entregas el cuerpo y no te toca ver que en el arrebatamiento, cuando el Señor venga y te lleve en el cuerpo, o sea, que estés en el cuerpo. A lo mejor te toca estar dormido, pero lo importante es que mientras estés en el cuerpo, seas una virgen sensata, porque aunque estés durmiendo, guardaste tu aceite en tu vasija, ¿sí? Entonces a la medianoche, cuando llegue el Señor, tú vas a estar preparado con tu vasija, con tu aceite, ¿no? Y entonces el Señor vendrá y entrará a las bodas con los que estén preparados, ¿sí? Y los que estén preparados se irán al cielo con el Señor, ¿sí? Por eso dice aquí en Mateo 25:10 para las vírgenes, ¿sí? Dice, pero mientras ellas iban a comprar, o sea, fueron a conseguir el aceite, es una parábola, fueron a conseguir el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿sí?, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En el versículo 11, en una parte muy cortita, ¿sí? ¿Qué tal, Siona? En una parte muy cortita nos da una revelación tremenda el Señor, porque dice, después vinieron también las otras vírgenes, las que se fueron a conseguir aceite. O sea, fueron a conseguir aceite y regresaron porque ya traían aceite. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Porque recuerda que las insensatas le dijeron a las sensatas, danos de tu aceite porque ahí está el esposo. Y le dijo, no, para que no nos falte a nosotras, ustedes vayan a conseguirlo. Y mientras estas iban a conseguir el aceite, el Señor entró y se cerró la puerta y se celebraron las bodas y se cerró la puerta. Pero mientras consiguieron el aceite, regresaron estas, dice, ya traemos el aceite. ¿Cuándo regresaron? Cuando terminó la tribulación, donde es esa tribulación, donde es el crujir de dientes, ¿sí? Son las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Es decir, termina la tribulación y regresan y dice, Señor, ya estamos listas, ¿no? Señor, ya estoy listo, ahora sí, ya estoy santificado y mi fe es poderosa. Y el Señor va a decir, pues sí, nomás que espérate que se junten tus consiervos que han de ser muertos como tu caso en la gran tribulación, ¿sí? Entonces, entendamos que tenemos un tribunal y seremos mandados a las tinieblas de afuera si no nos preparamos. Porque si tú te dejas preparar, Dios hace la obra en ti. Amén. Si tú creces espiritualmente por la ley del espíritu de vida que está en ti, con esta ley del espíritu de vida te libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Para que entonces puedas cumplir la justicia de la ley, que es cumplir toda la ley, y la vas a poder cumplir porque ya Dios obró en ti. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que entonces la iglesia va a un tribunal y el tribunal es para juzgar, y quien salga justificado después de salga justificado en ese tribunal, una virgen sensata se va al cielo con el Señor a formar la nueva Jerusalén. Ahorita, en este momento, de acuerdo con la palabra de Dios, todos los cristianos están dormidos, desde Abraham, Isaac, Daniel, todos están dormidos, ¿sí? Así es que junto con Lázaro ahí en esa parábola, ¿no? Dice que Lázaro recibió le comían las llagas, en fin, todo lo que estamos viendo de un sufrimiento que Dios permite. Mira, aquí en Primera de Pedro, a nosotros no nos gustan mucho estos versículos, pero los tenemos que, ¿sí? Dice Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en dónde? En la carne, cuando estuvo en el cuerpo, ¿sí? Nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? Termina con el pecado. Por eso tú ves un Lázaro que está lleno de llagas y que vienen, aún los perros vienen a lamerle las llagas para recibir una consolación. Está hablando de nosotros los cristianos. Y si dirías, es que ¿por qué tú hablas mucho del sufrir? Pues porque todo lo vas a sufrir, ¿sí? Es decir, ¿sí? Hola, Sherlis, ¿cómo estás? Fíjate, ahorita, yo recordando nada más, me tocó la prueba del COVID, ¿no? Y no me digan, estuve gozoso, sí, por mi esperanza, pero de que es horrible, ¿no? ¿Conoces hermanos que están en enfermedad? Sí. Conozco muchos que están en enfermedad, pero Dios los va a sanar, porque Dios es poderoso. Y lo que está haciendo, ¿sí? Lo que está haciendo el Señor con nosotros es probarnos, ya sea con pruebas, ¿no?, de enfermedad y no enfermedad, pero aquí vemos un Lázaro que somos tú y yo, sufriendo en esta tierra, pero cuando venga el momento de que dejemos de estar aquí, seremos llevados al seno de Abraham, o sea, seremos llevados al paraíso, ese paraíso que también aquí está en la tierra y en otra parte está el infierno. Hay una gran cima entre los dos y ahí estarás durmiendo aquí, porque el Señor viene aquí al arrebatamiento, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo va a ser de los que está durmiendo, ¿sí? Así es que, y juntamente con él recibiremos al Señor. Pero ahí es donde vemos que viene el momento del tribunal de Cristo, es decir, los que estén preparados, que cuidaron su aceite,
y lo pusieron en sus vasijas juntamente con sus lámparas, recibirán premio. Y mira, para poder rematar este tema, con esto damos un cierre a esta parte de la iglesia. Primera de Corintios 3 dice, Primera de Corintios 3:13 dice, la obra que tú estés haciendo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. El fuego va a probar tu obra. Versículo 14, si permanece la obra de alguno, es decir, que edificó oro, plata y piedras preciosas, tu obra va a permanecer. Recuerda que aquí habla de que nuestra obra, nosotros ahorita en el cuerpo tienes 6 maneras de hacer obras. Una, cuando tú no haces obra es porque estás haciendo madera, heno y hojarasca. Pero cuando haces una buena obra, haces oro, plata y piedras preciosas. Entonces esto también como una parábola. Tu obra va a ser tomada en cuenta, pero si tu obra no es buena, es decir, se quema, no hiciste nada bueno, se quema, entonces vas a recibir pérdida. Pero si hiciste obra buena, vas a recibir premio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o sea, estamos hablando del tribunal de Cristo. Si a la hora que venga el tribunal de Cristo tu obra permanece, recibirás una recompensa. Pero si tu obra no es buena, se quemare, tú sufrirás pérdida, si bien serás salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Es decir, ¿qué significa? Que son las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis hermanos, el tribunal primero empieza por la casa de Dios. Entonces, queda claro, estando en el cuerpo o sin el cuerpo, vas a ir al tribunal de Cristo. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes, ahí está la de los 3 siervos, aquí está la que vemos en Primera de Corintios, dice, si bien serás salvo, aunque así como por fuego. Por eso nosotros hemos puesto nuestra posición de que estés en el cuerpo o sin el cuerpo, vas a ir al tribunal de Cristo. Por eso dice en 2 de Corintios 5, dice claramente, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, o estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está el plan de la iglesia que va al tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Entonces se queda el que no alcance corona, se quedan las tinieblas de afuera. Si bien será salvo, ¿qué significa? Que Dios lo va a perfeccionar. Dios lo va a perfeccionar. Y entonces aquí vemos en este momento en Apocalipsis donde toda la iglesia que no alcanzó corona, la vemos que es revelada en Apocalipsis 6, dice 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, es decir, por las buenas obras que habían hecho. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, a ver, ¿cómo voy yo formando una obra buena? Es decir, oro, plata y piedras preciosas. Mira, vamos aquí a Colosenses 1:9. ¿Cómo? Fíjate, el planteamiento es: ¿cómo voy yo haciendo obras que sean oro, plata y piedras preciosas? Esa es mi clave, poder hacer ese tipo de obras. Dice Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. Dice Pablo: desde que supe de ustedes, colosenses, no ceso de orar por ustedes. ¿Y qué le pide el apóstol Pablo junto con todos los que estaban? Porque dice no cesamos, o sea, está hablando en plural, todos los que andaban con Pablo, no dejaban de orar y de pedir que sean llenos, esa es la petición, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, mi hermano, tú tienes que orar por tus hermanos. Tú tienes que estar orando por tus hermanos para que todos sean llenos de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como hemos siempre dicho, como dice Efesios 1:17, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, ¿sí?, a la esperanza a la que fuimos llamados. Señor, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ¿qué sucede cuando un cristiano es lleno de la sabiduría de Dios y de la inteligencia espiritual? Va a andar como es digno del Señor. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradando a Dios, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andemos como es digno, Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, andando en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre y todas esas cosas que ya el fruto del Espíritu ya lo está dando. Amén. Entonces, si tú edificas obras buenas, es decir, eres una persona que creciste en amor, siguiendo en amor, fuiste creciendo con el crecimiento que Dios da. Andas en amor, andas con un gozo interior, traes una paz que sobrepasa todo entendimiento, andas en amor, en gozo, paz, eres benigno a todos lados donde vas, siempre estás haciendo buenas obras, haces lo correcto delante de Dios, aunque el mundo te quiera sacar el enojo, el enemigo te quiera bajar de la gracia, tú sigues caminando en amor. Amén. Entonces, al hacer esta obra, estás haciendo buenas obras, andas agradando en todo al Señor, también compartiendo el Evangelio sin tener que hablarlo, por tu testimonio tú compartes. Cuando ya alguien te pregunta, vas a ser un instrumento útil al Señor, o ya lo eres, amén, o ya lo eres. Entonces, todo esto para que cuando venga el tribunal de Cristo, tú y yo lo aprobemos, ¿sí? Entonces, resumen, vas a ir al tribunal de Cristo estando en el cuerpo o sin el cuerpo. Y ahí va a ser juzgado lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con los gentiles y el pueblo judío? El pueblo judío, igual que los gentiles, estando en el cuerpo o sin el cuerpo, van
también a ser atribulados en la gran tribulación. Mira, vamos al libro de Romanos. Dice Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estamos hablando de los que no se arrepienten, ¿sí? ¿Sí? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces se quedan al día de la gran ira de Dios, ¿sí? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ¿sí? Para el día de la ira. Entonces, así es que, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, sobre todos. Aquí ya está separado el que nació de nuevo, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Este ya se fue al tribunal de Cristo, y si no pasó en el tribunal de Cristo, se quedó a la tribulación, y en la tribulación fue perfeccionado, y se le dieron ropas blancas, y se le dijo que esperasen hasta que se sumaran los consiervos que habían de ser salvos como ellos, ¿sí? Y aquí estamos hablando entonces de los que no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Estén en el cuerpo, sin el cuerpo serán llevados a la gran tribulación. Versículo Romanos 2, 8. Pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, y también al griego, al griego, ¿sí? Así es que estén en el cuerpo, sin el cuerpo se van a la gran tribulación, ¿sí? Ahora, ¿qué va a hacer el Señor en la gran tribulación? Mira, vamos a Apocalipsis 14, 6. Apocalipsis 14, 6. Bueno, vamos a Apocalipsis 14, 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Que tenía el evangelio qué? Eterno, porque el evangelio es para salvación, son las buenas nuevas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, tenerle temor a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿sí? A ver, ¿quiénes van a predicar el evangelio en la gran tribulación? Recuerda, a unos estando en el cuerpo o sin el cuerpo, están en la gran tribulación porque acumularon ira para el día de la gran ira de Dios, ¿sí? ¿Ha muerto ahorita gente sin recibir a Cristo? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí dice Apocalipsis 14:1, ¿quiénes van a predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque la iglesia ya se fue con el Señor Jesucristo, la que alcanzó corona, y la que no alcanzó corona se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperasen. Ya se quedaron ahí durmiendo, que esperasen un poco de tiempo hasta que llegaran sus consiervos. Entonces ya no hay iglesia. Ya ahorita se está predicando el evangelio.
Se está predicando el Evangelio para todos aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Dios trate con ellos. ¿Cómo lo va a hacer? Mira, son los misterios de Dios. Aquí en Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba, ya son 14:8, 2 minutos más. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿Quiénes son estos 144,000? Dice Apocalipsis 7, ¿sí? Dice 7:3, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes son quiénes son estos siervos de nuestro Dios? Y oí el número de los sellados. Vuelve a leer el 3, mira. Diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y quiénes son los siervos de nuestro Dios? Y oí el número de los sellados, ¿sí? Que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son los judíos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. Estos 144,000 es un remanente que Dios está teniendo y que va a usar. No están saliendo de la gran tribulación ni de la tribulación. Es un remanente que Dios está guardando para predicar el Evangelio. Dice aquí en Apocalipsis 14, rápidamente. Dice 14:1: después de esto miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Con estos 144,000, en la gran tribulación será predicado el Evangelio. Será predicado a los moradores de la tierra, de toda nación, toda tribu y toda lengua. ¿Sí? Estos 144,000 que son unos escogidos de Dios. Dirás, ¿y los va a sellar en la gran tribulación? Sí, estuvieron en el cuerpo, sin el cuerpo, Dios los va a tener, esos 144,000. Tremendo misterio, mis hermanos. Estando estos 144,000, yo no sé cuántos de estos 144 ya están durmiendo. De estos 144,000 del remanente que nos habla Romanos 11, que el Señor se ha guardado un remanente para Él. A lo mejor otros están por nacer, pero estos 144,000 van a predicar el Evangelio a toda tribu y a toda nación, y son verdaderamente unos santos, y son 144,000 de cada 12,000 de cada tribu, que 12 por 12 los da los 144,000 que van a estar predicando el Evangelio. ¿Sí? Y dices, y bueno, ¿y dónde estaremos nosotros? Pues ahora sí, si alcanzaste corona, estarás en el cielo. Si no alcanzaste corona, estarás vestido con tu vestidura blanca, ¿sí? Diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo juzgas? Y se te van a dar vestiduras blancas y tendrás que esperar.
Pero si eres de los que alcanzan corona, que yo declaro en el nombre de Jesús, y estaré orando para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, estaremos con nuestro Señor Jesucristo gozándonos en el gozo del Señor allá en el cielo, porque con la santidad que hemos de alcanzar, ¿sí?, estándonos gozando allá, y que nuestra fe sea fortalecida a través de las pruebas, teniendo sumo gozo, teniendo esas pruebas. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, gracias, Señor, te alabamos y damos gloria a ti. Te rogamos, Señor, que tú sigas tratando con nosotros, Padre, sabiendo que tú eres nuestro pastor, ninguna oveja se te pierde. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, porque tú tienes buen cuidado de nosotros. Yo te ruego, Señor, por toda tu iglesia, Palabra de Vida, por todos estos discípulos que se conectan, a todos los discipulados, a las predicaciones. Te doy gracias por sus vidas, Señor, porque ellos están llenándose de tu palabra, Señor, tomando sus lámparas, juntamente con sus lámparas, tomando ese aceite que necesitamos, Señor, para ser transformados por tu poder, porque tú prometiste que andaremos obedeciéndote en todo. Te damos gracias, mi Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, mi Señor, porque andaremos en tus mandamientos, y ninguno nos enseña la palabra de Dios sino tu precioso Espíritu, que es que nos lleva a toda verdad. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los dice. Susi, ¿cómo estás? Susi Magrosoto, ¿cómo están todos? Les mando saludos, ¿sí? A Cristo la gloria, ¿sí? Gracias a todos, que sigamos creciendo en la palabra de Dios. Bye, mis hermanos. Mañana tenemos oración, alabanza, y tenemos palabra de Dios, ¿sí? A Cristo sea toda la gloria. Gracias, que Dios nos siga edificando con su palabra. En el nombre de Jesús, bye, mis hermanos.